Las grandes ideas transforman el mundo, pero las ideas por sí solas no hacen nada. Se necesitan hombres y mujeres que crean en ellas, que con una fuerte voluntad y confianza transformen el mundo. Tal fue el caso del surgimiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mucho se habló acerca de la importancia y la necesidad de contar con una institución de educación superior en el Estado. Para ello, fue necesario el trabajo de un grupo de visionarios, que fue liderado por una persona que tenía mucha fe y una meta clara. El día de hoy en Universitari conoceremos un poco más de este personaje, el contador público Humberto Martínez de León. Un ciudadano que con sus acciones y decisiones logró transformar a la sociedad de Aguascalientes. Los primeros años de vida forjan el carácter de una persona. Y fue así con don Humberto, quien creció en una familia con fuertes lazos de amor y comprensión, que hizo de él un hombre con un carácter decidido, proactivo y comprometido con la comunidad. Mis orígenes, como tú me lo preguntas, Saúl, son orígenes muy modestos. Yo soy hijo de un obrero. Mi padre fue un obrero que trabajó durante toda su vida en el ferrocarril. Él tuvo un origen campesino porque él nació en un pequeño pueblo cercano a Calvillo, al oeste de la ciudad de Calvillo, que se llama Los Patos, y ahí nació mi padre, en una comunidad de unos cuantos cientos de habitantes. Pudo antes, si tomamos en cuenta que nació él en el año de 1888, es decir, a fines del siglo XIX, cuando era tan grandísimo el analfabetismo que había en nuestro país, era superior al 72%. Entonces, apenas pudo cursar algunos años de la educación primaria. Buscando él pues mejores horizontes, se vino a Aguascalientes y logró entrar a trabajar al ferrocarril, y ahí hizo una carrera en donde ascendió a través de su esfuerzo. Él se llamó Santiago Martínez Villalobos, fue mi padre. Mi madre era pues hija de una familia de clase media. Mi abuelo, el padre de mi mamá, era militar, era coronel del ejército. Él fue revolucionario a las órdenes de un general apellidado Triana. Recuerdo yo que mi madre lo llegó a mencionar, y casó el viejo militar revolucionario con una muchacha hija de españoles. Ellos tenían una panadería que decía mi mamá que era una panadería pues importante en esa época, a principios del siglo XX. En Aguascalientes, panadería que se llamaba El Transvaal, ignoro las causas del nombre. Y fue mi madre hija única del coronel José María de León y de la señora Rosario Vargas. Yo nací en el año de 1932, el 24 de marzo. Voy a cumplir el próximo 24 de marzo 78 años. Los años iniciales de la vida son años determinantes en el porvenir, porque un niño es un
una esponja que va tomando todo lo que ve, todo lo que vive, y se va formando su carácter y su visión de la vida a través de los acontecimientos en los que se ve involucrados. Yo tengo un carácter por naturaleza optimista y tengo un carácter muy proactivo, así soy, pero yo pienso que mi manera de ser se debe a factores muy definidos que hubo en mis primeros años de vida. Primero, el que haya querido Dios que naciera yo en el seno de una familia como fue la mía. Mi familia fue una familia pues muy modesta. Yo, la verdad, de niño no me daba cuenta si mi familia era pobre o era rica, porque nunca faltaba en mi casa el pan en la mesa y lo que sobraba en mi casa era amor. Es decir, yo creo, y lo he repetido yo muchas veces a mi esposa y a mis hijos, a mis nietos ahora, que la bendición más grande que yo tuve fue vivir en una casa donde nunca hubo tensiones de ningún tipo. Yo jamás vi pelear a mi mamá y a mi papá, nunca, jamás. Y deben haber tenido obviamente problemas, porque todos los matrimonios los tienen. Sin embargo, seguramente que sus diferencias, pues ellos las arreglaban en privado. Yo jamás tuve ningún problema. Mi madre era una mujer sumamente inteligente, muy viva, con un gran sentido de las cosas prácticas de la vida. Era optimista, era ocurrente, tenía un gran sentido del humor que a mí me hubiera gustado mucho heredar. Pero ahora lo veo yo en algunos de mis hijos, cosa curiosa. Ella era una persona ocurrente, era una gente que sabía conducir muy bien a sus hijos. A mí me supo manejar extraordinariamente bien para infundirme valores. Por ejemplo, mi madre me infundió el amor al trabajo. Ella me decía que un hombre que trabajaba era siempre un hombre que salía adelante. Y me decía que trabajar era el más grande de las cosas que el ser humano pudiera exhibir a los demás, que nunca un trabajo digno era vergonzoso, ni era, si era un trabajo que servía para bien de los demás, era una cosa que se debería desempeñar con un gran sentido de gusto. Me enseñó a ser perseverante, me inculcó el espíritu del ahorro, me enseñó siempre a que había que esperar uno de la vida lo que uno pudiera ser, que nada iba a darle a uno nadie. Mi mamá, cuando era yo un jovencito, iba yo a la escuela, siempre me esperaba y me preguntaba cómo me había ido, qué problemas tenía. Es decir, ahí me enseñó el profundo valor de la comunicación, que son valores que yo he seguido con mi familia. Es decir, una familia donde se impone la ley del hielo, donde no se habla. Es una familia en donde no puede haber dirección, porque siempre la dirección se ejerce a través de la comunicación. A través de la comunicación viene la persuasión. Si no hay persuasión, tú no puedes conducir a nadie. Y eso se da solamente si hay comunicación. Entonces la comunicación se tiene que provocar, ¿verdad? Y mi madre lo hacía. Ella era una persona que hacía que se sintiera uno bien. Yo recuerdo, por ejemplo, que en las Navidades era una época muy bonita en la casa porque la celebrábamos más que con cuestiones de tipo material, con cuestiones de tipo eminentemente espiritual. Mi mamá, la Nochebuena, la cena de Nochebuena, el día 24, pues la preparábamos entre todos.
alrededor de la mesa nos sentábamos todos y mi mamá hacía bolitas de masa con la que todos nos habíamos lavado muy bien nuestras manos y empezábamos a hacer buñuelos. Porque lo que comíamos o cenábamos en la Nochebuena eran buñuelos, algunos pues rociados de azúcar y otros llorosos de miel, ¿verdad? Pero eso era. Pero lo hermoso no era lo que cenábamos, es que mientras todos trabajábamos en eso, la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, mi mamá nos contaba cuentos, nos platicaba de personajes que eran inspiradores para nosotros. A mí me decía, mira, tú puedes llegar a ser mucho si tú te lo propones. Y luego me contaba un cuento y me decía que fulano, que esto, que lo otro y qué tal. Es decir, era una mujer que sabía detonar el potencial que hay en cada hijo, ¿verdad? Yo así lo veía. Entonces, era muy agradable. Los regalos que yo recibía en Navidad eran regalos muy modestos. Siempre me traía trompos a mí el niño Dios. Unos trompos de madera de mezquite muy bonitos con su punta muy chatita de plomo y llegué yo a adquirir mucha destreza en manejar los trompos, ¿verdad? Después el niño Dios se modernizó un poco y ya me trajo un trompo que se impulsaba con una palanca que se le bajaba y tenía resortes y brincaba y zumbaba porque tenía agujeritos en su redonda panza, ¿verdad? Y yo era feliz con mis modestísimos juguetes, pero en mi casa reinaba la armonía, la felicidad.